Tras las grandes conquistas en América, muchos navegantes buscarían superar la proeza de Hernán Cortés. El 17 de junio de 1527, Pánfilo de Narváez, bajo el mandato del rey Carlos I, se le encargó establecer una gobernación entre el río de las Palmas y el Cabo de la Florida. De entre esos expedicionarios iba como tesorero Álvar Núñez, cabeza de vaca. Esta historia comienza como un típico relato de conquista, influenciado por el espíritu de la época. La necesidad de buscar riqueza, títulos, honor y fama llevaron a muchos a emprender, ya sea en negocios, guerra y arte. Pero no crean que el deseo de aventura asegura el éxito. Necesitas información, comunicación y recursos, todo lo que le faltaba a Pánfilo de Narváez. Su entrada a la región estaba condicionada por falta de comunicación. No tenía conocimientos de qué lenguas hablaban los indígenas. Todo contacto fue mediante señas. Y debo aclarar que este mapa es muy inexacto para la perspectiva de la expedición. Ahora sí, incomunicado, con las distancias, la vegetación y la población. ¿Y el recurso? Muy poco, al menos para buscar un territorio para poder poblar. A pesar de los avances en la cartografía y navegación, era evidente que el desconocimiento era protagonista en estos viajes. En las crónicas de Álvar Núñez vemos cómo siempre maneja números redondos en los expedicionarios y también en la cuenta de los caballos. Esto no es casual, porque refleja cómo se invisibiliza a quienes acompañaron a esos españoles, que puede incluir indígenas naturales de México, el Caribe o incluso extranjeros como Estebanico. Pero no nos adelantemos. Sobre los caballos, un animal, símbolo de prestigio y valor estratégico en Europa, por su movilidad y principios tácticos. Por eso se contaba con tanto esmero como las personas, al menos las que eran cristianas. El primer contacto con los indígenas fue la huida. Tal parece que ellos no esperaban visitas. De las cosas que encontraron, en primer lugar, maíz. Según Alvar había mucho, el suficiente para 300 españoles, pero también para los indígenas. Fue una recepción ciertamente tranquila. No fue hostil, pero tampoco les hicieron una fiesta. En segundo lugar, los expedicionarios encontraron cajas con bienes de barcos comerciantes y errantes que se habían perdido en estas áreas. Los indígenas habían aprovechado muy bien estos recursos. Lo más destacado, tal parece que los indígenas de la zona tenían pedazos de lienzo, paños y penachos que tenían similitud con los de Nueva España. Dentro de todos estos recursos había muestras de oro. Cuando los españoles preguntaron dónde podían conseguir más, ellos simplemente señalaron una región abundante llena de oro, denominada Apalache. ¿Qué tiene de importante este dato? Pues demasiado, dado que ¿cómo es que sabían que el gran talón de Aquiles de los exploradores eran los metales preciosos? La respuesta más viable es que existe un sistema de intercambio donde habría recursos e información involucrados. Sobre el oro, spoiler alert, no había nada. Durante el recorrido, Alvar comenta diferentes aspectos del territorio. Naturalmente encuentra flora y fauna exclusivas del continente. Es así como el explorador las compara con las de Europa. Mientras la expedición se pasea por estos lares, cuando llegan a un asentamiento, se observan artesanías como vasos para moler maíz, edificios de paja y cercados con arboladas naturales, lo que demuestra que los indígenas tienen un buen sentido de la espacialidad y la planificación. Se encuentran solamente con mujeres y muchachos. Los hombres, al parecer, estaban de cacería. Sin embargo, acuden rápidamente al pueblo para expulsarlos, aunque, entendiendo este contexto, es muy seguro que las mujeres hayan realizado una gran contribución en la evacuación, el llamado de alerta e incluso la lucha. Es posible que solo una porción de hombres haya regresado y el resto deba continuar en el trabajo de cacería o recolección. De aquí en más, la expedición cambiará drásticamente su objetivo. Los expedicionarios ya no buscarían asentarse en Florida, sino que huir de ella. Durante la huida, los indígenas priorizaban abatir a los caballos y sus jinetes. Es muy probable que ya se dieran cuenta que los caballos eran un elemento importante en el grueso de batalla del ejército español. Sin embargo, es un sesgo pensar que le tenían miedo al animal. Probablemente ya lo conocían gracias al intercambio de información. Y es probable que gracias a esta experiencia y las condiciones hostiles del lugar, Álvar Núñez haya tenido algún acercamiento a la medicina básica, esencial para su viaje. El entorno hostil y la falta de recursos nos muestra cómo la degradación de lo civilizado a lo bárbaro va avanzando junto con los expedicionarios. Primero la deserción. Hijos, nobles y caballeros buscaron huir por su propia cuenta y abandonar el plan principal de Pánfilo Narváez, quien se vio obligado a acceder a dichas solicitudes. La desobediencia, el primer peligro. El segundo, el hambre, que orilló a los expedicionarios a comerse a los caballos. Antes había mencionado la importancia del animal, tanto en el honor como para la guerra, y este acto es el punto de no retorno. Con la pérdida de recursos, efectivos y esperanzas, optaron huir por mar construyendo pequeñas barcas. Le dedico esta mención a don Teodoro, el cristiano griego. Él colaboró en la construcción. Es interesante cómo la identidad se basaba primero en la religión y luego el país de origen.
Lamentablemente, por culpa de una tormenta, el gobernador, en una cuestionable decisión, dispersó al grupo y cada uno buscó salvarse como pudo. Y fue allí, en la isla que pronto Alvar bautizaría como Mal Hado, un 6 de noviembre de 1528. Oficialmente, el grupo quedó varado. La conquista desaparece y el hambre se vuelve protagonista en este viaje. Más que un viaje, esto parece un paraje. En esta situación comentaré aspectos relevantes del proceso de degradación. Primero, las ropas. Con el paso del tiempo, ya sea por las roturas o la humedad, los viajeros comenzarán a adaptarse a la moda indígena. El forrajeo, como medio de subsistencia, será crucial. Sin embargo, a pesar de la gran variedad de alimentos que ofrece la barra libre americana, los expedicionarios tuvieron serias complicaciones para conseguir comida. La desnutrición se hacía presente. Alvar lo compara con parecerse a la figura de la muerte, esquelética y fría. Es incluso contradictorio como la fisionomía de los indígenas allí presentes es descrita de buen físico y de alta resistencia. Lo que es extraño, porque aún existiendo una gran variedad de fuentes de alimento, hay factores como la pequeña edad del hielo que alteran el desarrollo de las plantas. Volviendo al viaje, los aproximados 80 supervivientes son recibidos por los indígenas, pero los varados tienen miedo. Creen que serán usados como sacrificio, un posible estereotipo heredado por los aztecas. En realidad es posible que ellos hayan querido forjar alianza o brindarles ayuda, si es que incluso les dieron alojamiento. Según Alvar, ellos les habían construido las casas, pero debido a la cantidad de invitados, lo más seguro es que hayan usado hogares vacíos por culpa de la alta mortandad. Aún en la seguridad de los indígenas, el hambre es más grande, y la última fase de la degradación se exhibe en el canibalismo. No se preocupen, el incidente fue aislado, involucró a tan solo 5 españoles, sin embargo el resto sufriría las consecuencias. Muchos indígenas los atacaron en defensa propia y fueron abandonados a su suerte, y el número se reduce a 15 supervivientes. Los indígenas también serían afectados. La enfermedad se hacía presente, pero no cualquier enfermedad, la foránea. Sin un sistema inmune adecuado, tuvieron una de las mayores tasas de mortandad, tanto así que debieron migrar. Te aprovecho de contar sus rituales funerarios. Ellos se entierran a sus muertos y posteriormente los queman, liberando las cenizas en el primer aniversario. Esto también ocurre con el luto. Para nosotros, el llanto está mal visto en público, pero aquí era una práctica bastante común. Los supervivientes restantes deciden huir de la isla, pero Alvar Núñez está enfermo y lo dejan junto a Lope de Oviedo. En esta parte de la obra se menciona por fin a Estebanico, un árabe de Azamor, pero ya te contaré de él. Según Alvar, nunca había sido tratado tan mal en esa isla, como si fuera un esclavo, aunque no se refiere que los indígenas lo hayan esclavizado. Él era parte de la tribu y como tal tuvo que sobrevivir junto a los demás en aquellas duras condiciones. Y así de fácil pasaron 6 años. Por fin surgen noticias. Tal parece que los supervivientes fracasaron. Solo quedaron 3 personas. Y Alvar no quería quedarse más tiempo. Le pregunta a Lope de Oviedo si quiere arrancar con él. Pero las crónicas señalan que él quería volverse con unas mujeres de aquellos indios con quien habíamos pasado en Ancón. Esta cita revela una realidad clave. El mestizaje, que caracterizará a los habitantes del continente americano y la conquista. No puedo confirmar que Cabeza de Vaca durante su viaje haya tenido un amante o descendencia. Él nunca lo menciona. Pero tampoco podemos rechazar la hipótesis. Después de todo, en 6 años, muchas cosas pueden cambiar. Alvar se junta con los supervivientes, Alonso de Castillo, Andrés Dorantes y Estebanico, el Negro. Así lo llama Cabeza de Vaca. Su prosa hasta este punto siempre estuvo basada en la retórica racista y de superioridad, cuando define a sus amigos indígenas que lo acompañaron como mis indios. Durante el viaje a casa, Alvar documentará varias costumbres de los indígenas, así que presten atención. La dieta indígena y el manejo del tiempo están basados en ciclos, es decir, comen en base a lo que les ofrece las 4 estaciones del año, y calculan el tiempo según el desarrollo de las frutas. Los indígenas podían conservar su comida por poco tiempo gracias a ahumar la carne. Usaban el fuego para espantar a los insectos y malos olores. Los pisos ecológicos nos ayudan también a ver la variada dieta, pero hay evidencias de cómo los recursos están en constante intercambio. Bajo este contexto, varios grupos usan calzado, una muestra de cómo valoran la protección de sus pies, dado las largas caminatas que demanda una vida seminómada. Sin embargo, el hambre sigue siendo un factor clave. Alvar señala cómo hay algunos niños que terminan amamantando hasta los 12 años como sustento. Eso no es todo. Durante el viaje ellos comenzarán a ser curanderos. Gracias a esa profesión, Alvar se conseguirá la confianza y el sustento de varios grupos. Ahora bien, ¿por qué su presencia era considerada importante? Casi religiosa. No es que los indígenas no supieran cuidar a sus enfermos. Es probable que el efecto placebo
haya ayudado a los viajeros a tener éxito. La mentalidad de algo nuevo, nunca probado, sumado al resistente sistema inmune, pudieron colaborar a que sus tratamientos hayan tenido un efecto positivo. Respecto a la sociedad indígena, puedo mencionar las siguientes cosas. En varias tribus, el poliamor estaba permitido. También la separación de las familias. Se suelen sacrificar perros. En esta área no son el mejor amigo del hombre, pero es una demostración de que sí domesticaban animales. Finalmente, cuando había un conflicto dentro de los integrantes de la tribu, las partes involucradas se autoexiliaban unos días con sus familias y regresaban cuando el enojo ya había pasado. Pero esa resolución de conflictos no era igual con tribus enemigas. Aunque se puede argumentar que entre las tribus indígenas había cierta cordialidad, la guerra era una constante. El mismo Alvar Núñez compara la situación con las guerras entre las comunas italianas. Cada bando desplaza su asentamiento y buscaban emboscarse los unos a los otros. Cuando ocurría una escaramuza era mediante luchas con el arco a campo abierto. No se mencionan las distancias exactas, pero Alvar vio un conflicto de cabo a cabo. Los indígenas tenían conocimiento de las novedosas armas extranjeras, la ballesta y el arcabuz. Ambas eran despreciadas, no por su letalidad, sino por su alcance. Los conflictos eran breves, porque la disputa terminaba apenas cuando los dos bandos gastaban todas sus flechas. Una vez finalizado, hacían un ritual de paz fumando tabaco. Aun si los europeos tenían bebidas alcohólicas más fuertes, en América también existían. En particular había un ritual, en el que cuando los hombres bebían este trago, las mujeres de la casa no podían moverse ni hablar. Según los indígenas, si lo hacían, se les mete una cosa mala que les provocaba la muerte. Si antes no la mataba el severo castigo, si es que se mueven. Pero estas mujeres castigadas solían sufrir exclusión. No podían trabajar en la casa ni recoger alimentos por un periodo determinado de tiempo. Lo que es curioso es que en esta misma tribu, Alvar encuentra una diablura. No es cuestionable, bajo ningún concepto, la aparición de la homosexualidad alrededor de la historia. La duda aquí es, ¿la homofobia la termina acompañando? En este caso, cuando Cabeza de Vaca encuentra a estas parejas homosexuales, señala que sufrían muy grandes cargas. Pero esto se puede justificar a que estos indígenas toman tanto el rol como hombres como de mujeres. Desde esa perspectiva, la carga a la que se refiere Alvar Núñez puede ser utilitaria. Pero, ¿qué opinas tú? Te leo los comentarios. Durante el viaje llegaron a lo que hoy es territorio mexicano, entrando en una nueva fase. Aunque el hambre siempre es la protagonista, la demografía no es desalentadora. Hay pueblos de hasta 100 casas, tamaño equivalente a una cancha de fútbol estándar. Pero más sorprendente es la fama que consiguieron los viajeros. A pueblos que iban los indígenas les pedían curar a sus enfermos y tocar sus cabellos. Lograron juntar a unas 4.000 personas. La razón de por qué los indígenas quisieran seguir a los viajeros fue variada. Admiración, oportunidad de encontrar tierras más fértiles e incluso por el rumor de que aquellos hombres eran hijos del sol. A pesar de ser un territorio hostil, hubo varias mujeres que guiaron su viaje, porque tenían derecho a cruzar incluso en territorios en guerra. Los pueblos con los que se fueron encontrando vestían más ropa. Alvar siguió con su prosa de conquistador, considerando a estos pueblos como más blancos. No obstante, es visible un buen trato en su escritura hacia los indígenas y también a Estebanico, quien antes ni lo mencionaba, y ahora comenta que él fue clave en la conexión con los indígenas. Él era mucho más afectuoso, mientras el resto del grupo solía guardar silencio. Este detalle revela cómo la discriminación compartida frente a un poder mayor facilitó la recepción de lo desconocido, la construcción de un nosotros frente a un ellos. Durante el viaje se puede evidenciar un intercambio de varios recursos, como calabazas o piel de castor. Y es durante este trayecto en el que los viajeros por fin vuelven a encontrarse con el maíz, algo que les emociona, porque saben que si siguen el camino amarillo, llegarían a la tierra de cristianos. Cerca de terminar el viaje, hay un concepto que no puedo dejar pasar. En una de tantas instancias, un grupo de indígenas les regala a los viajeros 400 corazones de venado. Ignoren el regalo, pero tengan en cuenta la cantidad. En la actualidad, nuestra concepción de dar regalos está basada en la exclusividad, incluso en lo personalizado. Para los indígenas, el regalo está en la cantidad, porque es un mensaje. Tengo demasiado para ofrecer en un terreno donde la comida, y por qué no, los venados, escasean. Y en esta área estaba más que claro que los recursos escaseaban. La actitud de los indígenas comenzó a cambiar. Era la primera vez en el viaje que Alvar describe la desnutrición de los indígenas. La tierra era infértil y todo había sido arrasado. Al principio los indígenas locales le obedecían por miedo. Pronto el grupo se encontraría por fin con cristianos. Diego de Alcaraz, quien les ofreció ayuda. Sin embargo, deseaba tomar a los indígenas que acompañaban a Alvar como prisioneros. Él se lo impidió, dispersando a los suyos. La parte más profunda de este incidente está en el choque de identidad interno de los viajeros. Después de 8 años en total de haber naufragado y recorrer toda la región, ¿qué eran?
Alvar, quien ya había aprendido a comunicarse con los indígenas, insistía con que pertenecía al mundo de los cristianos. Después de todo, su voluntad lo trajo hasta aquí. Sin embargo, les comparto posiblemente una de las mejores frases de este testimonio. Porque nosotros veníamos de donde salía el sol, y ellos donde se pone, y que nosotros sanábamos a los enfermos, y ellos mataban a los que estaban sanos, y que nosotros veníamos desnudos y descalzos, y ellos vestidos en caballos y con lanzas, y que nosotros no teníamos codicia de ninguna cosa, antes todo cuanto nos daban tornábamos luego a dar, y con nada nos quedábamos, y los otros no tenían otro fin sino robar cuanto hallaban, y nunca daban nada a nadie. Este fragmento nos invita a replantearnos si somos lo que creemos y decimos frente al mundo, o somos lo que hacemos sin que absolutamente nadie nos juzgue. Más tarde, los viajeros regresarían a la capital y serían recibidos por el mismísimo Hernán Cortés, finalizando por fin las desventuras de Alvar Núñez Cabeza de Vaca.